venía a compartir algo que Dios puso en mi corazón de hablar sobre este tema un poco, que es la identidad en Cristo. O sea, la importancia de saber cuál es tu identidad en Dios. Y bueno, ¿cómo puedo saber mi identidad en Dios? Pues sabemos que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, en la lectura de su palabra y en oración, pues podemos conocer un poco qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestra vida. Y personalmente, yo al principio, en mi caminar con Dios, si tú estás confuso o confusa ahora, yo también lo estaba un poquito antes, pero en el sentido de, tú sabes que cuando aceptas a Cristo en tu corazón, tú ya te conviertes en hijo o hija de Dios, según la Biblia. Cuando tú lees, pues dice que si tú aceptas a Cristo, pues te conviertes en hijo de Dios. Sabiendo esto, a veces no lo llegas como a asimilar o interiorizar al principio, pero a medida que tú vas conociendo a Dios, vas también conociéndote a ti mismo, y eso te ayuda mucho a saber cuál es tu identidad en Dios, porque tú, a medida que te acercas a Él, te va mostrando cuál es tu propósito, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, cuáles son tus dones. Y a lo mejor no te hablo simplemente de dones como el discernimiento o el don de lenguas. A lo mejor pues Dios ha puesto en ti dones únicos, porque los ponen todos. O sea, a unos, no sé, les pondrá algún don así, cantar, bueno, tampoco puede ser de otro tipo de don, pero que te pone pues ciertos dones, cosas únicas en ti, que tú a lo mejor pues no los conoces, pero están ahí. Y con esto quiero decir que la mejor forma de conocerte a ti mismo realmente es conociendo a Dios. Porque realmente quien mejor puede definir tu identidad es Dios. Y viviendo en un mundo en el que hoy en día solo trae confusión a la mente de las personas con cuál es su identidad o qué es lo que son, podemos verlo, por ejemplo, con las ideologías que salen o las redes sociales, por ejemplo, distintos medios. Y bueno, tú cuando le abres al enemigo una puerta, una ventana o cualquier hueco, pues la Biblia dice que cuando se mete por allí, pues ¿cuál es el propósito del enemigo? Robar, matar, destruir, matar, es su propósito. Y así como él tiene el propósito, nosotros también, pero uno completamente diferente, claro. Entonces, pues quiero decir que con esto, que cualquier puerta o cosa que se abra, pues usará las redes sociales, las distintas ideologías que hay ahora, como por ejemplo la ideología de género, que realmente lo único que hoy en día lo que se puede ver, pues que lo único que ha traído ha sido más confusión a la gente. Entonces, y a concienciar el hecho de tener claro cuál es tu identidad en Dios, porque el enemigo sabe que si tú sabes bien quién eres en Dios, pues no va a poder manipularte y no va a poder mentirte ni atacar. O sea, a ver, atacarte sí puede, pero en el sentido de no va a poder manipularte, no van a funcionar esos ataques. Y por eso es importante saber si tú estás firme en tu identidad en Dios, va a ser más difícil que el enemigo pues te manipule o te engañe. Y bueno, quería recalcar eso y animar a que cada día pues te acerques un poco más a Dios, y no simplemente a lo mejor de rutina, por ejemplo, a tal hora de siempre pues voy a leer o voy a orar, pero también un poco a veces pues preguntar, porque tú cuando le preguntas a Dios, de verdad, en mi experiencia también pues sí que realmente te muestra cosas. O sea, si tú le preguntas pues Señor, yo realmente quiero saber cuál es mi propósito en ti, o qué es lo que quieres hacer conmigo, y pues Dios te va mostrando cosas. O
sea, te va mostrando qué planes tiene contigo y eso es un proceso. No es que tú lo vas a saber directamente ya todo el proceso. No es que tú vayas a saber directamente ya todo el plan, o qué es lo que va a hacer contigo. En plan, como que vas a saber todo el plan, pero a medida que pues hay un proceso para eso. Dios te procesa, te usa también, por ejemplo, mucho el aislamiento, que a lo mejor tú crees que es aislamiento, pero es separación. Tú eres separado por Dios para que Dios pueda prepararte para X plan o propósito de vida. Y bueno, a veces que mucha gente tampoco habla de esto, pero la soledad, por ejemplo, cuando tú al principio te estás acercando a Dios, o sea, en realidad es normal. Podemos ver en la Biblia distintos personajes a los que Dios aisló. A ver, por ejemplo, Moisés, que estuvo a los 40 años en el desierto. O sea, Dios a veces necesita aislarte, ponerte a veces en un desierto para que pueda formarte, para ser quien necesita que tú seas, para cumplir ese plan que tiene para tu vida. Y en ese proceso es en el que te ayuda a saber cuál es tu identidad en él. Por eso son importantes los procesos. Los procesos no son para tortura, son para preparación. Y así pues con cualquier cosa. Y bueno, puede ser, a lo mejor, ya depende de cada tipo de persona, porque Dios tiene un plan diferente para cada persona. Entonces el proceso pues puede ser más largo o más corto, dependiendo de qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y realmente cuando va pasando el tiempo, pues te das cuenta que realmente eso no es malo. Y Dios ahí pues lo que hace es también formar tu corazón. Y al principio es confuso. Tú dices, Señor, pues a ver, yo me siento muy solo, muy sola. Y es algo normal. A mí me pasó, por ejemplo, y sé que a mucha gente pues también le habrá podido pasar al principio en su caminar con Dios. Y con esto pues quiero animarte que no te desalientes, como dice la Biblia, que confíes en Dios, porque Él está contigo y no te va a desamparar. O sea,